Recuerde que una vez se hayan aplicado las encuestas es necesario numerarlas, colocarlas en un orden consecutivo. Por ejemplo, aquí dice 359 encuestas. Las encuestas que corresponden a este segmento deben ser numeradas del 1 hasta el 359 o más si se realizó un número mayor de encuestas. Aquí tenemos el cuestionario que vamos a trabajar en la hoja de Excel. Como podemos apreciar, hay varias partes. Esta de aquí la vamos a llamar el encabezado porque es donde se registran los datos del encuestado. Hay una segunda parte que corresponde a los diferentes tipos de preguntas, entre las que se destacan las preguntas cerradas, como en este caso, donde el encuestado marca una o varias casillas dependiendo del tipo de respuesta que le dé a la pregunta. También tenemos preguntas abiertas, como es este caso, este de aquí, este y este. Todo esto lo vamos a tener en cuenta a la hora de digitar los datos en la hoja de Excel. Una vez hecho lo anterior, mire que los títulos que tienen aquí cada una de estas, digámosles, ítem del encabezado, lo vamos a colocar como columnas. Vamos a colocar por comuna una columna, el barrio, el género, etc. Por cada uno de estos colocaremos una columna en la hoja de Excel. Aquí lo podemos apreciar. Hemos colocado el barrio, el tipo de encuestado, comuna, género, edad, ocupación, etc. Y todo esto lo vamos a marcar en la parte de arriba como lo que hemos dicho, el nombre encabezado. Entonces aquí le colocamos en mayúscula encabezado. Las preguntas que se han hecho se colocan en el encabezado. ¿Sabe qué es una cooperativa? Por ejemplo, aquí, ¿le gustaría conocer más de las cooperativas? Notemos que estas son las preguntas que corresponden con el cuestionario que hemos desarrollado. ¿Sabe qué es una cooperativa? Vea que esto va encabezando la columna. Luego vienen las respuestas que las podemos hacer de varias maneras, como lo vamos a ver a continuación. Podemos observar que el barrio es una pregunta abierta, luego aquí no podemos hacer una configuración, sino que en la medida que nos dan las respuestas, las vamos colocando en esta parte de acá. Aquí nos vamos a la hoja 2 y en esta parte nos vamos aquí a datos. Miren, datos. Nos vamos aquí a esto donde dice validación de datos. Le damos clic allí. Mire que aquí dice validación de datos. Le damos clic allí. En esta parte nos aseguramos que en la pestaña configuración diga lo siguiente. Damos clic aquí y le damos donde dice lista. En esta parte, mire, en esta parte nos venimos acá y seleccionamos la lista que hemos escogido. Le damos a aceptar y nos venimos acá. Miren cómo queda la lista. ¿Sí ven? Entonces, en la medida que nos va dando respuestas, simplemente vamos colocando la respuesta que nos dan y de esa manera nos va quedando la hoja completamente configurada. Entonces, para evitar repetir esta operación en todo esto, lo único que tenemos que hacer es pararnos aquí. Miren cómo cambia el cursor de una cruz gruesa a una cruz delgada. Mírenlo acá. Cuando esté en esta posición le da clic sostenido y simplemente lo arrastra hasta el final. Habíamos visto que habían como más o menos 1000 y pico de encuestas. Entonces, por seguridad vamos a seleccionar unas 2000 encuestas. Vamos a colocarle aquí unas hasta aquí. Entonces, notamos que ya todo quedó completamente configurado. Aquí lo borramos, simplemente le damos suprimir y queda borrado, pero noten que ya quedó debidamente configurada esta columna. Lo mismo hacemos con la columna comuna, que para el caso que nos corresponde serían 7 comunas. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es en la hoja 3 vamos a colocar aquí comunas en título, comuna, y colocamos acá los números. Entonces son 7 comunas, entonces colocamos 1, 2, 3, y como son
consecutivas las llevamos hasta el número que nos interesa. Hay 7 columnas, entonces serían 7 comunas acá, la ponemos centrada y hacemos exactamente la misma operación. Repitámosla para que ustedes se la aprendan. Comuna aquí, nos vamos a datos, validación de datos, aquí mírenlo, y le damos lista, y una vez tenemos la lista, simplemente regresamos a la hoja donde hemos hecho la lista, le damos a aceptar, miren, ya le dimos, la seleccionamos, le damos a aceptar y aquí lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo hasta la parte final para que cuando vamos a tabular no tengamos ningún inconveniente. Entonces la dejamos allí simplemente. Miren que aquí ya quedó la lista desplegable. Así, de esa manera podemos hacer con las diferentes casillas de acuerdo a lo que nosotros hemos determinado para tabular. Esto mismo se hace para las diferentes preguntas que aparecen acá. Dependiendo de la respuesta se hace la lista desplegable, si lo vamos a llamar. Esta pregunta que hay aquí, ¿qué mejoraría? Es una pregunta abierta, por lo tanto aquí simplemente habrá que colocar la respuesta que dé el encuestado. No podríamos colocar una lista desplegable. Miremos el caso de esta pregunta. Aquí esta pregunta aparece con las alternativas de respuesta en esta forma. ¿Por qué ocurre esto? Porque se le ha preguntado al encuestado la categorización que tiene de su preferencia, por ejemplo, cuál es la que más le gusta, la segunda en orden, la tercera, la cuarta, la quinta, etc. Notamos que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alternativas de respuesta, 9 alternativas de respuesta que se pueden organizar en una lista desplegable. Por esa razón podemos acudir a la lista que teníamos anteriormente y la completamos. 8 y le colocamos aquí 9 y ya nos queda completa la lista desplegable para no hacer más listas. Lo que hacemos es pararnos aquí, nos vamos a datos, nos vamos a validación de datos, le damos validación de la lista desplegable, nos aseguramos que aquí diga lista y simplemente nos vamos a la hoja 3 y señalamos las opciones de respuesta, le damos a aceptar y ya nos quedan listas las diferentes opciones de respuesta. Es decir, cuál sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etc. Inclusive lo podemos ampliar y le colocamos acá no sabe, no responde, para que nos quede completa. Y en la categorización, disculpen, en la lista desplegable simplemente la ampliamos. Nos venimos acá, le damos datos, validación de datos, validación de la lista desplegable y aquí le damos B11, ¿sí? B11. Y notamos que nos va a cubrir hasta no sabe, no responde. Ahí lo tenemos. ¿Qué hacer? Pues simplemente la trasladamos hasta aquí y luego la seleccionamos y nos vamos hasta donde la teníamos anteriormente. Hacemos exactamente lo mismo con las demás respuestas y preguntas, ¿sí? Hasta terminar las encuestas. Miren que esta es la forma en que vamos a organizar nuestra tabla o nuestra hoja de respuestas. Una vez hemos configurado la hoja de respuestas, es conveniente agregar una columna adicional. Le damos aquí, insertar toda una columna. ¿Para qué? Para colocar aquí el consecutivo de las encuestas. Es decir, aquí tendríamos la encuesta 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Seleccionamos y simplemente arrastramos hasta la parte final para que nos dé un consecutivo del número de encuestas que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí vamos a marcar más o menos unas 1970 encuestas. Vamos a dejarlo hasta allí, a ver si nos da, y simplemente vamos a centramos aquí y ya tenemos organizada
la configuración de la hoja de respuestas. Ahora lo que nos queda es empezar a digitar los datos en esta hoja de Excel. Cuando se digita en una hoja de Excel bien configurada, como en el caso anterior, la información de las columnas configuradas, valga la redundancia, quedarán de una vez con respuestas normalizadas, estandarizadas u homogenizadas, es lo mismo. Solo se tendría que revisar las columnas correspondientes a preguntas abiertas para poderlas normalizar. Tengan en cuenta que las preguntas abiertas, el encuestado podrá responder cualquier cosa, entonces es necesario coger esa respuesta y normalizarla. Esto último lo trataremos más adelante. Por ahora, enseguida veremos una hoja de Excel que ha sido digitada sin la previa configuración. Veremos todos los problemas que eso conlleva y la intención con esto es indicarle a usted cómo hacer la normalización de los datos para poderlos analizar adecuadamente con el mínimo de errores. Aquí tenemos la hoja de Excel ya digitada, pero esta hoja que les estoy mostrando no ha sido digitada con base en la hoja que habíamos configurado anteriormente, sino que la hemos digitado de manera manual, encuesta por encuesta, y dejando que cada uno de las personas que hayan digitado esto lo haga en diferentes momentos. Y resulta que en la medida que cambia de momentos, él va a digitar unas palabras de una manera y otros días o en otros momentos las va a digitar de otra forma. Por ejemplo, notemos aquí digitó algo he escuchado, mire que aquí está con minúscula, ¿cierto? Y aquí digitó algo he escuchado con mayúscula. Esto nos puede dañar el análisis, nos puede arrojar datos equivocados y nos puede confundir. Por esa razón es tan importante que se haga la configuración en la forma que lo vimos anteriormente. Pero cuando nos ocurren casos como estos, la pregunta es ¿qué hacer? Para hacer la normalización, lo primero que tenemos que hacer es pararnos en el título, es decir, en la pregunta o en el encabezado de la columna, y nos vamos a inicio y le damos acá filtrar, ¿sí? Filtro. Esto también lo podemos hacer dándole clic derecho y simplemente viniéndolos acá y dando clic en filtrar. Esas son dos formas de hacerlo. La más sencilla es esta, ¿cierto? También podemos ver que aquí donde dice filtrar, le damos clic y de allí mismo le quitamos el filtro. Veamos pues entonces cuál es el paso siguiente. Notemos lo siguiente, algo he escuchado está aquí con minúscula, aquí está con mayúscula y vamos a ver que por acá abajo ha sido escrito de otra forma, lo que indica que cuando vamos a analizar nos van a aparecer diferentes cantidades. Las cantidades que corresponden a una misma respuesta va a aparecer fraccionada. Para evitarnos eso, nos vamos aquí y seleccionamos las palabras que son iguales. Por ejemplo, algo he escuchado, algo ha escuchado, dice aquí. Aquí dice algo he escuchado y acá dice ha escuchado. Le damos clic acá, miramos, ¿sí? Le damos clic acá y normalizamos. Vemos que esta es la que ha estado mejor escrita, mejor digitada. La seleccionamos, miren que la cruz está gruesa, aquí delgadita, y la llevamos hasta el final y quedó estandarizado, normalizada o homogenizada también se puede decir. Cualquiera de esos términos es correcto. Vamos aquí a filtro y nos damos cuenta que de 3 palabras que habíamos visto, ahora solamente hay una sola. Miremos aquí lo que ocurre con otros datos. Mire que aquí dice N, quiere decir no. El que digitó simplemente escribió la N. Aquí es no. Y aquí es no sabe, no responde. O sea que esas 3 preguntas, estas 3 opciones de respuesta, son iguales. Y si la casilla está vacía es porque no sabe o no responde. Entonces seleccionamos esas 4 casillas para que quede solamente una. Aquí
una vez hemos hecho la selección, nos venimos acá, mire, cruz gruesa, cruz delgadita, clic sostenido y nos vamos hasta el final. Y aquí ya hemos normalizado otra respuesta, para que de esa manera, repito, al momento de hacer el análisis, los datos queden debidamente organizados. Miren, ya tenemos un solo dato de no sabe, no responde, lo que quiere decir que ya hemos homogenizado, estandarizado o normalizado esta respuesta. Miremos aquí sí, mire, sí, dice aquí, ¿sabe qué es una cooperativa? Dice sí, con ese, sí y sí. Debe aparecer una sola de ellas. Este sí con tilde, sí sin tilde y una S de sí. Vamos a reducir todo a una sola. Entonces aquí le damos clic en aceptar. Vamos a ver qué pasa aquí. Es que no le hemos quitado esta de acá. Esto es así. Ya. Y vamos a normalizar. Vamos a asegurarnos de que no estamos cometiendo errores. Aquí está bien, aquí está bien. Muy bien. Ok. Entonces vamos a normalizar todo esto y la vamos a dejar sí. Así como está aquí. Le damos clic sostenido y nos vamos hasta el final. Y ya normalizamos otra respuesta. O sea que ya en esta pregunta en particular tendríamos solamente 3 opciones de respuesta. Miremos a ver. Aquí la tenemos, 3 opciones de respuesta. Ya nos queda mucho más fácil hacer el análisis. Le damos seleccionar todo, le damos aceptar y ya esa casilla, esa columna, perdón, ha quedado completamente normalizada. Ese mismo ejercicio lo tenemos que hacer con todos. Veamos aquí qué pasa. Posgrado, posgrado. Noten esto. Eso significa que hay que estandarizar. Mire, técnico y técnico. Se diferencian en que son mayúsculas y la una lleva tilde y la otra no. O sea que la Excel las va a contar en forma separada. Hay que normalizar eso. Ese ejercicio hay que hacerlo con todas las columnas. ¿Por qué ocurrió esto? Porque no se hizo la debida configuración de la hoja de Excel antes de hacer la digitación. Vamos a pasar ahora a una hoja de Excel ya debidamente normalizada para que empecemos a hacer el análisis de la información que nos han entregado a través de la encuesta. Aquí estamos con la tabla, con la hoja de Excel debidamente estandarizada o normalizada. Ahora el paso siguiente es organizarla de tal forma que podamos proceder al análisis de los datos. ¿Qué hacer? Nos paramos en esta casilla o celda. Aquí damos Shift sostenido. Shift sostenido es esto. Para los que no saben, es pulsar esta flecha en forma sostenida. En algunos computadores esa flechita está por bloqueo de mayúscula. Por mayúscula. La van a colocar sostenida. Esta mayúscula sostenida y el dedito quietecito. Eso es lo que van a hacer ustedes. Entonces, Shift, ¿sí? Si nos paramos en esta celda, le dan Shift sostenido y miren que la cruz está gruesa, delgadita, si la ven allí, que es como varias flechitas en diferentes sentidos, y le dan doble clic. Listo. Como notamos, acá arriba nos vamos hasta la columna final. Miren qué observaciones está en la Z, ¿cierto? Entonces nos vamos acá hasta la Z, sigue el Shift sostenido y nos vamos hasta el final donde estábamos, mírenlo acá, y es la columna AZ, mírenla aquí, Shift sostenido y marcamos esa casilla, mírenla aquí, y le dan clic, queda completamente seleccionado. Ahora le damos clic derecho y nos venimos acá donde dice todos los bordes. Ya nos queda la tabla completamente organizadita y ya podemos empezar a hacer el análisis. ¿Qué hacer? Nos vamos aquí donde dice insertar y le damos en este icono, miren,
gráfico dinámico y allí aparece gráfico dinámico y tabla dinámica. Utilizamos eso para que nos dé una hoja de Excel adicional donde van a estar toda la información y podemos ya empezar el análisis correspondiente. Le damos allí clic, nos aseguramos que diga nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Aquí la tenemos ya. Ya tenemos la hoja de tabla dinámica debidamente organizada para empezar a hacer el análisis respectivo. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Queremos saber cuántos de todos los encuestados, cuántos son del género masculino y cuántos son femenino. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Mire, cogemos este género y lo llevamos hasta el eje y el mismo género lo llevamos hasta valores. Y aquí tenemos cuántos son femeninos, cuántos son masculinos del total de encuestados. Y estos que aparecen aquí son los que no quisieron dar una respuesta. Como nosotros necesitamos que esta gráfica nos dé con los números o con los porcentajes, tenemos que hacer una configuración. Pero primero miremos que aquí en este lado está la tabla diciéndonos que hay 1122 mujeres y 805 hombres o varones y 4 de los encuestados no dieron respuesta. Esta es la distribución de las encuestas por género, pero vamos a colocarlas acá. ¿Qué hacer? Le damos clic allí, un solo clic basta, ¿cierto? Aquí un solo clic, mire que se seleccionan las dos, las tres, todas las columnas. Le damos clic derecho y aquí donde dice agregar etiquetas de datos, mírenlo, le damos clic allí y ya nos queda con cantidades el número 1122 encuestados, mujeres, 805 varones y 4 no respondieron. Pero digamos que nos interesan estos mismos valores, pero en términos porcentuales. ¿Qué hacer? Nos venimos acá, en esta flechita que hay aquí, y le damos clic. Y aquí donde dice configuración del campo de valor, le damos clic. Y miren, dice, hay dos pestañas, resumir valores por. Dice cuenta y nos aseguramos que diga cuenta, es decir, por cada uno de los valores, está contándolos. Y aquí donde dice mostrar valores como, le damos clic allí y en esta cajita le damos clic, ya sea en la mitad o aquí en la esquina, y donde dice porcentaje del total general. Y allí tendríamos ya los valores en términos porcentuales. Quiere decir que el 58% de los encuestados son mujeres y el 41.69% son varones y el 0.21% de los encuestados no se identificaron con ninguno de estos dos géneros. Eso es algo que nos muestra la encuesta que se realizó, la forma en que se aplicó. De la misma manera podemos proceder con todos los demás datos para ir haciendo el análisis respectivo. Se recomienda que si usted empieza a hacer un análisis con un gráfico de barras, lo continúe haciendo con ese mismo tipo de gráficas y va a utilizar otro que los análisis se hagan con la misma gráfica para que usted pueda hacer comparaciones posteriormente. Vamos a hacer un ejercicio adicional para que ustedes lo puedan, digamos, digerir mejor. Vamos a una respuesta un poco más compleja. ¿Sabe usted qué es una cooperativa? Vamos entonces a quitar la selección del género y vamos a esta pregunta. Vamos a hacerlo de manera particular, también en términos porcentuales. Aquí damos ¿qué? Que eso sí. Vamos a darle clic y le damos clic derecho, le agregamos las etiquetas, muy bien. Nos venimos acá a esta flechita, le damos configuración y mostrar valores, le colocamos acá porcentaje del total. Excelente, eso es lo que queremos y nos damos cuenta que de los encuestados, cuando se les pregunta ¿sabe qué es una cooperativa? El 47% dice que algo han escuchado, el 38% dice que sí saben que es una cooperativa y el 14.29%
muestran que no saben qué es una cooperativa. Eso significa, en términos generales y en términos del análisis, que esta población que hay aquí, 47.44% más el 14.29%, es una población importante para efectos de darles u ofrecerles capacitación en lo que es una cooperativa y empezar a fortalecer el sector cooperativo de la ciudad o del municipio donde se realizó la encuesta. Pero esto tiene que tener una pregunta adicional. Por ejemplo, ¿le gustaría saber, vamos con esta segunda pregunta, ¿le gustaría conocer más sobre cooperativa? Y aquí nos daremos cuenta si vale la pena o no darles una capacitación. Vamos a refinar la población que estaría interesada en recibir capacitación sobre lo que es una cooperativa. Entonces nos damos cuenta que le gustaría conocer más sobre las cooperativas. Aquí no podríamos identificar, ¿cierto? Aquí están los que algo han escuchado y aquí los que estarían interesados. Dice que sí están interesados en saber qué es una cooperativa, el 30.4%. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, vamos a ampliar la información que aparece en los gráficos para saber exactamente a qué población nos estamos refiriendo o a qué población estamos analizando. Entonces nos venimos acá, le damos doble clic, ¿cierto? Y aquí nos aparece esta información. Con esta información nosotros podemos ya empezar a identificar qué es o a quiénes se refiere esta población. ¿Cómo lo hacemos aquí? Miren, aquí, ¿cierto? Le damos, por ejemplo, esta información, damos clic en estas barras que hay aquí. Hasta aquí te indicamos cómo hacer la tabulación de una encuesta y cómo hacer un análisis sencillo y básico de una pregunta con varias opciones de respuesta. Si necesitas hacer análisis más complejos donde intervienen dos o más variables, por favor accede a la segunda parte de este video titulado Análisis de una encuesta. Suscríbete a mi canal. Si te gustó este video, dame un like. Si no te gustó, dame un dislike. Agradezco de antemano tus comentarios. Recuerda, estamos para mejorar. Un abrazo. Soy José Rufino Cruces Osorio.